¿Cuál es el origen del conflicto? La historia pendiente en la guerra entre Rusia y Ucrania. La historia se remonta a los tiempos de Nikita Jrushchov y Joseph Stalin. La importancia de Crimea. El Donbass, Lugansk y Donetsk. Aunque algunos medios dan como el origen de la guerra actual las posiciones prorrusas del presidente ucraniano Yanukovych, que suspendió un acuerdo con la Unión Europea en noviembre del 2013, la guerra entre Ucrania y Rusia no tiene que ver solo con la geopolítica actual, tiene raíces más antiguas y una mezcla de nacionalidades y personalidades que le dan más volumen. ¿Cuál es el origen del conflicto Rusia-Ucrania? Gran parte de ella se inicia con Nikita Jrushchov, un ruso ucraniano que nació en un pueblo de origen ruso, Kalinovka, justo en la frontera entre las dos regiones, las que a su nacimiento formaba parte del Imperio ruso. También de origen ucraniano fue un ilustre desconocido, mi abuelo materno, que vino a la Argentina a montar los rieles de los ferrocarriles. Me contaba que entre sus paisanos corría una anécdota, que uno de ellos al llegar a la Argentina sin saber una sola palabra de castellano le preguntó a un lugareño que le enseñara una palabra para poder alimentarse. La palabra mágica fue completo. Pidió un completo, le trajeron café, leche, dulce, pan y manteca. Ahí mismo decidió que este era un gran país, con una sola palabra le habían traído un montón de cosas, no lo dudó más, aquí se quedó. Seguí en vivo el minuto a minuto de la guerra Rusia-Ucrania. Nikita Jrushchov, Stalin y Lenin. Nikita Jrushchov tuvo otro tipo suerte porque no era judío y no debió huir hacia naciones periféricas. Hizo toda su carrera en la Rusia soviética. Nikita fue desde sus comienzos un ferviente comunista, participó en la batalla de Stalingrado, que decidió el curso de la Segunda Guerra Mundial y comenzó una larga trayectoria en la burocracia soviética. Por su trabajo en la guerra fue nombrado primer ministro de la República Socialista de Ucrania. Hombre fiel, de Stalin, tuvo sus problemas con él porque le había asegurado que iba a conseguir montos considerables de trigo para contener el hambre en la postguerra. Pero no consiguió su objetivo, se enemistó con Stalin y, aunque conservó su puesto de primer ministro, cayó en desgracia. Luego enfermó, pero milagrosamente retornó al poder. En total dirigió Ucrania por casi una década, luego fue llamado a Moscú y estuvo más cerca del poder del Kremlin. En marzo de 1953, cuando murió Stalin, comenzó su lucha dentro del Comité Central del Partido Comunista Soviético para ser su sucesor, mientras iba tejiendo sus redes a fin de conseguirlo. Del trío Jrushchov, Malenkov y Molotov fue el más astuto. Y en el famoso XX Congreso del PCUS, que comenzó en febrero de 1956, su discurso secreto, que no lo fue tanto, contra el culto a la personalidad de Stalin y sus brutalidades lo elevó un paso más allá que sus rivales. El imperio de los zares era una prisión de los pueblos, decía Lenin, pero el imperio muestra signos de debilidad desde comienzos del siglo XX, todos tenían voluntades de emancipación. Al llamado grito clásico de los marxistas proletarios de todos los países unidos, Lenin le agregó, otro, pueblos dominados levántense, cita en un famoso libro el N. Carrere d'Encausse. Esa idea la tuvo también el teórico nazi Alfred Rosenberg, quien propuso reducir la URSS a un estado tapón tendido hacia el este. El problema de las nacionalidades fue siempre un tema crucial para el Estado soviético. Cuando Jrushchov acapara el poder, denuncia todos los atentados contra las nacionalidades, cometidos por Stalin en su famoso informe del XX Congreso. En su testamento ya Lenin señalaba que había que desplazar a Stalin por su política brutal sobre las nacionalidades. Crimea en el centro. El 19 de febrero de 1954, en plena Guerra Fría, Jrushchov se sintió de golpe más ucraniano que ruso y actuó como tal, devolviendo solemnemente Crimea a Ucrania, creando un distrito federal y permitiendo un nuevo funcionamiento del puerto de Sebastopol como base naval principal de la URSS. En verdad no perdía nada, porque la península seguía perteneciendo a la Unión Soviética al igual que Ucrania. Y Jrushchov tenía el poder en ambas, quizás creía que eso iba a durar para siempre. Sobre todo, teniendo en cuenta que más del 80% de la población era de origen ruso,
y en la península se hablaba ruso. Con la desintegración de la URSS, Ucrania se independizó. Pero en enero de 1994, la mayoría de los candidatos de las elecciones que se hacían ese año eran partidarios de una nueva anexión a Rusia. Esto hizo estallar la llamada crisis de Crimea, el primer paso de la guerra actual. Finalmente, los rusos se apoderaron de Crimea y la declararon un estado autónomo bajo su subordinación. En esas circunstancias se declaró la independencia de Crimea y Sebastopol. En 2015 los rusos declararon que Crimea pertenecía a Rusia, algo que negó el presidente de Ucrania, quien reclamó la vuelta de ese territorio a su país. Desde entonces Putin no se conformó con la incorporación de Crimea, ahora pretende integrar los territorios fronterizos de Donetsk y Lugansk. Y en la madrugada del 24 de febrero, comenzó la guerra actual. En los dos casos, se vio favorecido por los problemas que tuvieron anteriormente Lenin y Khrushchev en esos territorios. La gran mayoría de la población es de origen ruso o prorruso. El problema de las nacionalidades que venía del zarismo no se terminó con el testamento de Lenin. El presidente ruso, Vladimir Putin, llamó a las fuerzas armadas ucranianas a derrocar al gobierno de Volodymyr Zelensky. Conflicto Rusia-Ucrania. Las tropas rusas avanzan sobre Kiev al anochecer, con la capital rodeada. El mandatario ucraniano hizo un dramático llamado a la resistencia: la noche será muy dura. No podemos perder la capital. Kiev amaneció con el sonido de las alarmas antiaéreas y el avance de tropas rusas a unos kilómetros del centro de la ciudad. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que sus unidades militares bloquearon la capital ucraniana desde el oeste. Mientras que soldados ucranianos se mantienen vigilando puntos clave en los puentes de la ciudad y patrullando las calles en vehículos blindados. Según indicó Naciones Unidas, unas 50.000 personas ya salieron del país escapando de la guerra. En tanto, las personas que permanecen en Ucrania buscan refugio en las estaciones de subte y en sótanos. Por la noche el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky hizo un dramático llamado a la resistencia. Esta noche será la más difícil. El enemigo irá con todo. Debemos resistir. La noche será muy dura, dijo en un discurso. Horas antes el presidente ruso, Vladimir Putin, había llamado a las tropas ucranianas a derrocar al gobierno del presidente Volodymyr Zelensky, al que calificó de terroristas y una pandilla de drogadictos y neonazis. Poco antes de los dichos de Putin, la diplomacia del Kremlin se había mostrado a favor de un diálogo entre Kiev y Moscú que solicitó el mandatario ucraniano. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, pidió a los residentes de la capital que eviten salir a las calles o mantenerse en refugios durante los ataques aéreos y predijo una noche difícil para la capital ucraniana. La noche y las primeras horas de la mañana van a ser muy duras. Las tropas rusas se concentran cerca de Kiev, afirmó. El Ministerio de Defensa ruso informó que bloquearon la capital ucraniana desde el flanco oeste y afirmaron que continúan cumpliendo sus misiones en la región de Kiev y en otras ciudades. A unos 7 kilómetros del centro de Kiev, en Hostomel, el aeropuerto de carga Antonov fue capturado por las fuerzas rusas. Mientras que el Ministerio de Defensa de Ucrania indicó que en Obolón, al noroeste de la capital, fue detectado un grupo de exploración y sabotaje ruso y pidió a sus habitantes que tomen las armas. Pedimos a los ciudadanos que nos informen de los movimientos enemigos, que hagan cócteles molotov y neutralicen al ocupante, dijo el ministerio en un comunicado. Además, las fuerzas rusas intentan avanzar por el oeste en Borzel, Irpin y en Buch. En el centro, cerca de la Catedral Santa Sofía, se escucharon fuertes disparos. Mientras las tropas rusas se aproximan a la capital, Ucrania manifestó que derribó un aeroplano ruso Ilyushin Il-76 con soldados a bordo, según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Las autoridades ucranianas informaron que la aeronave cayó en Basilkiv, cerca de Kiev, luego que las defensas antiaéreas lo atacaran. Por la noche Zelensky le habló al país y afirmó que esta noche será una de las más duras, especialmente para Kiev. Según indicó el mandatario, el enemigo irá con todo. Esta noche será más dura que el día. Muchas ciudades de nuestro estado están siendo atacadas,
Chernihiv, Sumy, Kharkiv, nuestros muchachos y muchachas en el Donbass, las ciudades del sur, con especial atención a Kiev. No podemos perder la capital, precisó. En tanto, Klitschko, exboxeador ucraniano y hoy alcalde de la capital, pidió cautela a los residentes de la ciudad. Pedimos a los residentes, en particular a los que viven en el distrito de Obolón, que eviten salir a las calles o se mantengan en los refugios durante los ataques aéreos para evitar pérdidas, afirmó el alcalde en una rueda de prensa. Además, se refirió a los ataques con misiles registrados a la madrugada. Un edificio fue destruido, con 4 residentes heridos. Un tanque ruso aplastó un automóvil con un conductor adentro, que se encuentra en estado grave en una unidad de cuidados intensivos, declaró. En varios distritos de la ciudad se escucharon explosiones y disparos. El alcalde de Kiev también advirtió que las tropas rusas estaban muy cerca de la capital y advirtió que sería una noche difícil en la ciudad. La situación ahora es amenazante para Kiev, no exageró. La noche y la mañana serán difíciles, dijo Klitschko en su canal de Telegram. Por otra parte, dijo que los grupos de sabotaje rusos están neutralizando a las fuerzas militares y policiales de la ciudad, aunque afirmó que los puentes están bajo protección y control especial. Regiones en combate ante las continuas alarmas antiaéreas que se escuchan en la mayoría de las ciudades ucranianas, miles de personas buscan refugio en sótanos y en estaciones de subte. Al sur del país hubo reportes de enfrentamientos en Melitopol y en Kherson, cerca del río Dnieper. Cerca de Crimea, en Mariupol también continuaron los combates. Mientras que al noreste las fuerzas rusas tomaron el control de la ciudad de Sumy, con 250.000 habitantes, y Kharkiv, que cuenta con una población de 1,4 millones de personas, está siendo rodeada. El gobernador regional de Sumy, Dmytro Zivitsky, aseguró que las fuerzas ucranianas combatieron a las tropas rusas durante la noche, pero los convoys rusos seguían llegando con destino a la capital Kiev. Muchos equipos han pasado y se dirigen directamente al oeste, indicó el gobernador, que también dijo que fue asediada la ciudad de Konotop, de 85.000 habitantes, ubicada al noreste del país. Putin, banda de drogadictos y neonazis. Este viernes Putin llamó al ejército ucraniano a tomar el poder en Kiev y derrocar al gobierno Zelensky. El mandatario ruso además calificó al entorno del presidente de Ucrania como neonazis y drogadictos. Tomen el poder entre sus manos. Me parece que será más fácil negociar entre ustedes y yo, señaló Putin en un mensaje televisado. Según el jefe del Kremlin, Rusia no combate unidades del ejército sino a formaciones nacionalistas que se comportan como terroristas al usar a civiles como escudos humanos y colocan sus armamentos en zonas civiles. Luego quieren acusar a Rusia de provocar víctimas entre la población civil, añadió. Según Putin, Zelensky y sus ministros son una banda de drogadictos y de neonazis, que se ha instalado en Kiev y toma como rehén a todo el pueblo ucraniano. Apenas unas horas antes de los dichos de Putin, su vocero había asegurado que el mandatario ruso está dispuesto a enviar una delegación a Bielorrusia para negociar con Ucrania. Vladimir Putin está dispuesto a enviar a Minsk una delegación rusa de alto nivel para negociaciones con una delegación ucraniana, declaró Dmitry Peskov, el portavoz presidencial, que a su vez precisó que la desmilitarización y la desnazificación eran una parte importante para discutir en la neutralidad de Ucrania. Más temprano el presidente Zelensky había pedido a Moscú comenzar negociaciones. Biden y Zelensky. Este viernes el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y su par estadounidense, Joe Biden, tuvieron una nueva conversación telefónica en la que abordaron el fortalecimiento de la asistencia para la defensa de Kiev ante el avance de las tropas rusas en territorio ucraniano. Por su parte, Zelensky resaltó el diálogo en torno al reforzamiento de sanciones contra Moscú y agradeció a Washington por su gran apoyo. Fuerzas de respuesta de la OTAN. En tanto, Biden se reunió con los líderes de la Alianza Militar de Occidente mientras el presidente Putin amenaza los fundamentos mismos de la paz y la seguridad internacionales, según indicó la Casa Blanca en un comunicado.
Biden ordenó el despliegue de fuerzas adicionales para aumentar las capacidades en Europa y saludó la decisión de activar los planes defensivos de la OTAN y sus elementos de fuerza de respuesta, dice el texto. Respecto al despliegue de las fuerzas de respuesta de la OTAN, su secretario general, Jens Stoltenberg afirmó que se trata de miles de efectivos. Hablamos de capacidades aéreas y marítimas. Todos son en realidad parte de los grupos habilitados permanentes, explicó Stoltenberg, que añadió que serán tropas estadounidenses y europeas, sobre todo Francia y Alemania. Huir de la guerra. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Filippo Grandi, indicó que más de 50.000 ucranianos huyeron de su país desde que comenzó la invasión rusa la madrugada del jueves. Más de 50.000 refugiados ucranianos huyeron de su país en menos de 48 horas, la mayoría en dirección de Polonia y Moldavia y muchos otros se dirigen hacia las fronteras, tuiteó Grandi, que el jueves dio parte de unos 100.000 desplazados internos en Ucrania a causa del conflicto. ¿Por qué Putin habla de desnazificar a Ucrania? La intervención rusa contra Ucrania finalmente comenzó este 24 de febrero. Dentro de los argumentos presentados por el presidente Vladimir Putin se encuentra el de la urgencia por desnazificar al país vecino. Así, el mandatario ruso utilizó un término común entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, por el que se planteaba la necesidad de erradicar la ideología totalitaria de los territorios vencidos, de encontrar y enjuiciar a los criminales de guerra nazis y a sus colaboradores, tanto militares y especialmente civiles, y, sobre todo, de educar a las nuevas generaciones de alemanes en valores fundados en la paz, el diálogo y la democracia. Luego de su utilización por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia entre 1945 y mediados de los años '60, tanto en Alemania como en los territorios ocupados por el Tercer Reich, el verbo desnazificar fue quedando, de a poco en el olvido. Hasta el 24 de febrero de 2022. Ahora bien, ¿por qué Putin invocó la necesidad de desnazificar a Ucrania como un proceso que no se habría realizado anteriormente o que, en todo, no se habría llevado a cabo sin buenos resultados? En este sentido, la desnazificación operaría en un sentido histórico, pero también con un claro objetivo en torno a la política actual. Los debates sobre el desempeño de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial han cobrado fuerza en los últimos años, sobre todo, a partir de la conflictiva relación establecida entre Kiev y Moscú durante el establecimiento de la Unión Soviética, pero empeoraría significativamente, sobre todo, durante el Holodomor, la gran hambruna que tuvo lugar en Ucrania entre 1932 y 1934 y que fue atribuida al régimen de Stalin y a Rusia. En ese contexto se produjo el ascenso del dirigente nacionalista Stepan Bandera, quien encabezó la resistencia contra Rusia una vez comenzada la guerra en 1939. 2 años más tarde, una vez producida la invasión alemana a la Unión Soviética, Bandera consolidó a la Organización de Nacionalistas Ucranianos y cobró más protagonismo como colaborador del nazismo en contra de rusos y judíos por igual. Si bien Bandera estuvo recluido en el campo de concentración de Sachsenhausen entre 1942 y 1944, sus miles de seguidores en todo el territorio ucraniano llevaron a cabo cruentas masacres en contra de pobladores rusos, además de polacos y húngaros. De igual modo, el desbordante antisemitismo de los colaboracionistas ucranianos ocasionó cientos de miles de víctimas. Todavía, hoy es recordado el exterminio de Babi Yar, en las afueras de Kiev, cuando en apenas 2 días de 1941 fueron eliminados más de 30.000 judíos de la región. Con toda la controversia existente en torno a su figura, en 2019 la Rada Suprema, Parlamento, de Ucrania declaró oficialmente el 1 de enero como día conmemorativo del nacimiento de Stepan Bandera. La fecha se ha convertido en una fiesta nacional, y en un día de celebración para los crecientes sectores de la ultraderecha ucraniana. Por otra parte, no se puede pensar en la desnazificación de Ucrania si se desconoce la presencia y actividades en ese país del llamado Batallón Azov.
Se trata de un movimiento político creado en 2014 por el exdiputado Andrei Bilecki y que 2 años más tarde dio origen al partido Cuerpo Nacional. Los miembros del batallón son reclutados de organizaciones de ultraderecha, y también admite a activistas y mercenarios provenientes de una veintena de países entre los que se cuentan los Estados Unidos, Reino Unido y Francia. De hecho, el batallón Azov contrató a supremacistas blancos mientras mantiene una simbología heredera del nazismo. Sus seguidores llaman a Bilecki el Führer blanco en tanto que el escudo de la organización son una runa Wolfsangel estilizada, y detrás de ella, un sol negro, ambos símbolos profusamente utilizados en la Alemania nazi e incluso por divisiones enteras de las SS. En 2014 el batallón Azov tuvo su bautismo de fuego cuando se enfrentó directamente a las fuerzas prorrusas en la región del Donbass, logrando refrenar el proceso independentista. Debido a su creciente importancia política y estratégica, el batallón Azov fue incorporado como regimiento dentro de la Guardia Nacional, dependiente del Ministerio del Interior ucraniano, como una forma de institucionalizar una creciente fuerza paramilitar que pronto sobrepasaría los 10.000 integrantes. Paralelamente, el batallón fue transformado en regimiento de fuerzas especiales, por lo que fue provisto con tanques y gran cantidad de piezas de artillería en disputa. Desde 2019 el batallón Azov actúa en la primera línea de Donbass, y se caracteriza por la ferocidad de sus ataques en contra de los pobladores rusos. Se la señala como una de las principales responsables de las más de 10.000 muertes causadas en los últimos años en esa región y ha recibido condenas tanto por parte del gobierno de Estados Unidos como por parte de las Naciones Unidas. Pero el problema de la desnazificación como argumento para la intervención en Ucrania tiene un costado todavía más complejo ya que su actual presidente, Vladimir Zelensky, es de origen judío y, según sus recientes declaraciones, 3 de los hermanos de su abuelo murieron en el Holocausto. Se afirma además que desde Kiev ni se controla ni se incentiva al batallón Azov y que las organizaciones de la ultraderecha solo tienen un 2% de representación parlamentaria. Sin duda, este conflicto abrirá una línea de discusión sobre la problemática del nazismo y de la desnazificación en países como Ucrania y sobre la actualidad de las ultraderechas en buena parte del mundo. Daniel Kersfeld es doctor en estudios latinoamericanos, UNAM, investigador con ICET Universidad.